Pocas veces la angustia se ha reflejado en una sola imagen, y pocas veces esa imagen ha dado la vuelta al mundo, para poner toda la crueldad del destino frente a los ojos de la humanidad. Omaira Sánchez es un recuerdo que marcó a toda una generación que vio en su rostro la resignación y la inocencia en medio de la catástrofe, y también una manera de demostrar que en casos extremos la civilización y las instituciones pueden dejar atrás a quienes más los necesitan. Durante 3 días, hombres y mujeres asistieron a la agonía de esta niña de 13 años, impotentes ante el paso del tiempo y el inevitable final que se acercaba. La historia de Omaira Sánchez y su terrible destino fue en su momento una noticia mundial, pero con el paso del tiempo ha pasado a perderse poco a poco en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. La noche del 13 de noviembre de 1985, algo que había estado anunciándose durante todo el día en Armero, Colombia, finalmente se desató. El cielo había arrojado cenizas durante todo el día. El volcán Nevado del Ruiz, también conocido como el León Dormido, llevaba semanas inquieto. Los pobladores habituados en la actividad del nevado, aunque nunca lo habían visto tan intenso, continuaban con su rutina normal. Sin embargo, en las radios se hablaba de temblores, de mapas de riesgo y de advertencias de los científicos. Pero en el corazón del Tolima, en las casas y calles de Armero, se dormía como cualquier otra noche, porque nadie creía que ese murmullo lejano pudiera traer consigo el fin del mundo. Pero a pesar de la confianza de quienes habían crecido junto al volcán, eso fue exactamente lo que ocurrió. A las 9:09 de esa noche, el cráter Arenas entró en erupción. Desde sus 5.321 metros de altura sobre el nivel del mar, una lengua de lava, piedras incandescentes y gases ardientes, se abrió paso entre los glaciares que coronaban al volcán. El calor fue suficiente para fundir grandes volúmenes de hielo. Esa masa de agua descendió por las laderas del Ruiz, mezcladas con sedimentos, cenizas, troncos y rocas. Se formó así un torrente viscoso y destructivo, que avanzaba a 60 kilómetros por hora ladera abajo. En su camino, fue nutriéndose de ríos menores, atravesó quebradas, ganando velocidad, y arrastró árboles, casas de campo y todo cuanto había a su paso. A las 11:35, alcanzó a Armero. En apenas 15 minutos, la ciudad entera quedó sumergida en una mezcla de fango, escombros y caos. De sus 25.000 habitantes, más de 23.000 fallecieron esa noche. Entre los sobrevivientes se encontraba una niña de 13 años, Omaira Sánchez Garzón, y su historia, lejos de terminar allí, recién comenzaba. Omaira tenía 13 años y vivía con su familia en el barrio Santander. Era una estudiante aplicada, hija de María Aleida Garzón y Álvaro Enrique Sánchez, que trabajaba como operario de una recolectora de arroz. Tenía un hermano menor, Álvaro, de 11 años. Esa noche María no estaba, había viajado a Bogotá, donde estaba tramitando unos documentos. En la casa, además de su padre y su hermano, se encontraba su tía María Adela con su bebé. El estruendo y el pánico llegaron al mismo tiempo. Primero fue un rugido profundo, y a los pocos segundos un apagón. En menos de 3 minutos la avalancha de lodo barrió la ciudad. Lo cubrió todo: casas, calles, plazas y hasta hospitales. El barro se tragó la localidad entera. Cuando el sol volvió a salir, Armero ya no estaba. En medio de ese infierno, Omaira quedó atrapada. Su cuerpo fue arrastrado bajo los escombros de su casa, y solo su cabeza permaneció libre, asomada por entre los escombros y el barro. Sus piernas estaban hundidas, inmovilizadas, y sus pies, como se supo después, estaban apoyados sobre el cuerpo de su tía. El cuerpo de su padre yacía cerca, irreconocible. Un grupo de soldados de la Fuerza Aérea Colombiana fue el primero en encontrarla.
Oyeron un golpeteo que venía de entre los escombros anegados, y al seguir descubrieron que se trataba de golpe de un palo contra una chapa de zinc. Removieron escombros hasta llegar a Omaira. Allí estaba, una niña seria, que no mostraba signos de desesperación, y que con una voz tranquila pedía ayuda sin suplicar. La escena los paralizó. Era claro que no podrían sacarla fácilmente. Cada intento de tirar de su torso solo provocaba que el barro subiera. Su cuerpo estaba trabado por una losa de hormigón. La realidad era tan terrible como evidente. Para liberarla había que amputar, y no tenían cómo hacerlo. Las horas pasaban. La cabeza de la niña sobresalía de la superficie, aferrada a un palo de madera que cruzaba por delante de su rostro. Se mantenía erguida y consciente, pero sus piernas no respondían. Los rescatistas improvisaron un flotador con una cámara de neumático para que Omaira no se hundiera más. También colocaron una manta térmica y le dieron comida. Lo más dramático de la situación fue que era lo que más se podía hacer. Además de acompañarla y atender a sus necesidades más inmediatas, era imposible ignorar su voz suave y su fortaleza inexplicable. Todos quienes estuvieron cerca de la niña coincidieron en que no se veía resignada ni con miedo. Parecía enfrentar la situación con una entereza inexplicable para alguien de su edad. Alrededor en las calles, las tareas de rescate continuaban sin descanso. Las escenas eran indescriptibles. A los niños se les desprendía la piel, y algunos cuerpos eran irreconocibles. La exposición al agua y a su particular composición química aceleraba la putrefacción, y los cuerpos se licuaban en cuestión de horas. Omaira, mientras tanto, hablaba con los rescatistas. Quería saber si alguien había encontrado a su madre. Pedía dulces, y quería saber si Alvarito, su hermano, estaba bien. Comentaba que no quería faltar al colegio, porque ese día tenía un examen de matemáticas. A veces se callaba, cerraba los ojos para descansar. Nunca nadie la vio llorar. En pocas horas las cadenas de televisión comenzaron a enviar equipos a registrar la catástrofe. En plena cobertura del desastre, los medios locales e internacionales descubrieron en Omaira el centro emocional de la tragedia. Los periodistas no solo la filmaban, también hablaban con ella. Uno de los testimonios más recordados es el de Germán Santamaría Barragán, uno de los cronistas, quien la acompañó buena parte del tiempo. Relató más tarde que le sorprendía el hecho de que, a pesar de estar hundida entre escombros, barro y cuerpos, la niña se preocupara más por los demás que por sí misma. Hay mucha más gente atrapada. Váyanse a ayudarlos, llegó a decirles a los socorristas. Durante la segunda noche el temor se volvió más palpable. La posibilidad de amputarle las piernas empezó a considerarse seriamente. Algunos médicos opinaban que era la única forma de salvarla, pero otros sabían que sin condiciones mínimas de higiene ni anestesia, el procedimiento podía ser una sentencia inmediata. Además, no contaban con los elementos quirúrgicos necesarios, y para ese entonces ya comenzaban a detectarse signos de necrosis en los miembros inferiores de Omaira. Como último recurso, solicitaron una bomba hidráulica para drenar el agua acumulada. La más cercana estaba en Medellín, a cientos de kilómetros de distancia. El tiempo jugaba en contra, y la burocracia también. La tercera noche fue distinta. Omaira ya no hablaba con los demás. Apenas murmuraba algo incomprensible y alucinaba por momentos. Decía que no quería llegar tarde a la escuela. También se dirigía a personas que no estaban allí, pero jamás se mostró violenta o impaciente. Les había dicho a los rescatistas que tenía miedo de que el agua subiera, porque ella no sabía nadar. A las 10:05 de la mañana del 16 de noviembre, Omaira dejó de respirar. Lo último que dijo fue: «Ya el Señor me está esperando». Su rostro en ese instante permanecía calmo. No mostró angustia. Pereció con los ojos abiertos y una sonrisa leve, como si supiera que se estaba despidiendo. El cuerpo de Omaira fue enterrado en el mismo lugar donde falleció. Su madre se negó a que le amputaran las piernas ni siquiera después del fallecimiento. Quería que su hija descansara entera. El barro se convirtió en su tumba, y el sitio donde ocurrió todo fue convertido con los años en un santuario improvisado. Los peregrinos llegaban hasta allí
con flores, cartas y velas. Muchos la veneran como si fuera una santa. El Papa Juan Pablo II visitó Armero en julio de 1986, menos de un año después del desastre. Cuando estuvo frente a la tumba de Omaira, se arrodilló en silencio. No dijo una palabra. A su lado estaba Leopoldo Guevara, piloto voluntario de defensa civil, uno de los primeros en sobrevolar el área apenas amaneció el 14 de noviembre. Las imágenes de Omaira recorrieron el mundo. La más célebre fue la que tomó Frank Fournier, un fotógrafo francés que llegó a Armero durante la madrugada del sábado 16 de noviembre. Un lugareño lo guió hasta donde estaba la niña. Fournier capturó una imagen que se volvió histórica: el rostro de Omaira asomado de lodo. Esta foto fue elegida como fotografía de prensa mundial del año en 1986. La fotografía generó un debate ético inmediato. Algunos lo acusaron de sensacionalismo, lo llamaron buitre. Él se defendió diciendo que no buscaba más que mostrar la dignidad de Omaira y su valor, para que el mundo viera que se trataba no solo de un desastre geológico, sino humano y político. Otros se sumaron a esa visión. La escritora chilena Isabel Allende escribió un cuento inspirado en Omaira, titulado De barro estamos hechos. En él, una periodista presencia la agonía de una niña, enterrada hasta el cuello por el derrumbe de su casa. Allende confesó después que la mirada de Omaira la perseguía en sus sueños. Y no fue el único. El periodista Germán Santamaría escribió un libro, No morirás, dedicado a la misma historia. En él dijo que el rostro de Omaira era lo más doloroso que había visto en toda su carrera. Pero el drama de Armero no se agotó con la partida de Omaira. Durante los días posteriores a la tragedia, centenares de niños fueron trasladados a hospitales, refugios y albergues en distintas ciudades del país. Muchos de ellos fueron registrados como NN, es decir, sin identificar. Ningún adulto que pudiera reconocerlos había sobrevivido. En medio del caos, la documentación se perdió. Otros fueron dados en adopción de forma apresurada, sin garantías, y casi al borde de la legalidad, hasta el punto de que aún hoy en día se busca a muchos de esos niños. No hay cifras oficiales, pero se cree que al menos un centenar nunca volvió a reunirse con sus familiares de sangre. La Fundación Armando Armero trabaja desde hace años para rastrear esos casos. Algunos sobrevivientes han logrado ser identificados gracias a análisis de ADN o registros olvidados, pero la mayoría sigue desaparecida. La madre de Omaira, María Aleida, logró reencontrarse con Alvarito, su hijo menor. Él también había estado en la casa al momento del desastre. Milagrosamente logró escapar entre los escombros. Tenía una herida en el abdomen y una mano destrozada. Los médicos querían amputarle un dedo, pero su madre se negó. Lo abrazó, firmó papeles y se lo llevó. Con los años Alvarito creció. Su madre volvió a casarse, tuvo otro hijo, pero el peso de la tragedia nunca se disipó, y el recuerdo de Omaira siempre fue una sombra en cada nuevo paso hacia un futuro común. Gabriel Bravo, uno de los carpinteros de Armero, se convirtió en guía turístico del horror. Lleva décadas mostrando los restos de la ciudad desaparecida. En una entrevista dio una descripción clara de lo repentino del caos. Dijo que aquella noche del 13 de noviembre de 1985 se encontraban esperando indicaciones, pero el alcalde y el gobernador los tranquilizaron, asegurándoles que nada iba a pasar. Pero 12 horas más tarde, estaban rescatando cuerpos que, según sus propias palabras, se deshacían al tocarlos. Muchos otros testimonios corroboraron lo dicho por Gabriel Bravo y retratan plenamente el horror del desastre. Muchos cuerpos, al intentar ser retirados del barro, se partían. La acidez del agua, mezclada con azufre y sedimentos volcánicos, descomponía los tejidos de forma acelerada. La cifra oficial de fallecidos fue de 23.080, pero la realidad podría ser incluso más terrible. Solo fue la cara visible del terror que se vivió aquella noche. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban
y formen parte de esa gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.